Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas, sí. Estoy muy contento de poder tener una vez más una conversación con quien a esta altura es casi un amigo. Yo fui alumno de Gastón Sublet en la década del 80 en el Campus Oriente y tengo la imagen de nuestro profesor con una manta mapuche y una trutruca tocando en ese patio del Campus Oriente de la Universidad Católica. Y sus clases de estética y esa capacidad extraordinaria que ha tenido siempre Gastón Sublet de dialogar con distintas generaciones, de establecer puentes entre los que de alguna manera perdimos el vínculo con toda una tradición de sabiduría y de sentido por los cambios profundos que ha tenido nuestra civilización y nuestra cultura en las últimas décadas. Gastón ha sido ese puente y lo sigue siendo con las generaciones actuales, a pesar de que él podría estar gozando, no sé si de una suculenta, pero sí tal vez tranquila jubilación, ha optado por seguir trabajando con los jóvenes, conversando con ellos y escuchando el pulso de este tiempo. Su vitalidad, su pasión, su entusiasmo, a mí me impresiona, me conmueve y me parece que es un ejemplo modélico a seguir. Quiero que le demos un cariñoso aplauso a Gastón Sublet. No debemos olvidar que estamos en un teatro lleno de historias, que es este Teatro Condel que nos acoge. Vamos a agradecer a quienes nos reciben en este teatro recuperado, de alguna manera, uno de los teatros más antiguos de Chile y que hoy día alberga una actividad muy interesante con el colectivo Insomnia de Cine Arte, estupendo. Es uno de los lugares valiosos de esta ciudad de Valparaíso. Y aquí, si ustedes me lo permiten, brevemente quiero decir que entre las preocupaciones, porque tiene que ver con los temas que vamos a hablar hoy día, que tenemos, y que yo sé que Gastón tiene también, es cuando de alguna manera una forma de operar en el mundo, que tiene que ver con un tipo de civilización más que de cultura, muchas veces pasa por encima como aplanadora sobre las tradiciones, las culturas, etcétera. También ocurre no solamente en el campo de la sabiduría rural, de la que vamos a hablar con Gastón también en esta conversación, sino también con la vida y el patrimonio intangible de las ciudades. Más que el patrimonio de edificios o de fachadas pintadas hacia la rápida, como mucha gente piensa que es Valparaíso, esa imagen como de tarjeta postal que a veces tenemos sin darnos cuenta los santiaguinos que venimos a pasar un fin de semana a Valparaíso. Valparaíso es un entramado muy sutil y muy delicado y muy frágil, pero al mismo tiempo con una persistencia impresionante de tradiciones, de habitantes, de conversaciones, de encuentros, de negocios, de lugares valiosos como este. Y el turismo, que es muy importante como actividad, a veces, cuando no tiene un límite, cae el mismo pecado del que vamos a hablar hoy día en la conversación con Gastón, en la desmesura. Eso ocurre cuando ciertos cerros, ciertos lugares emblemáticos de la ciudad terminan expulsando a los habitantes para que nosotros los turistas podamos ocupar los lugares. Una señora me contaba hace poco que había salido de su casa en el Cerro Concepción y le habían dicho, no, entre de nuevo, porque estamos grabando una película. Y sintió que estaba en una pesadilla, tuvo que entrar ella, o sea, ni siquiera podía ser una extra de esa película. Y yo quiero rendirle un homenaje al Valparaíso profundo, al Valparaíso de verdad, al Valparaíso auténtico. No el Valparaíso de la tarjeta postal, que muchas veces forma parte de una estrategia de devastación del mismo Valparaíso. Por eso me parecía importante y pertinente hacer esta reflexión, porque yo sé que Gastón es muy sensible, me dijo recién antes de partir, al sentir la vitalidad que hay acá, que está pensando a lo mejor en venirse al Valparaíso desde Sulimache.
El título de nuestra conversación es La hierba florece de noche. Esa es una expresión que aparece en el libro Así habló Zaratustra de Nietzsche. Más o menos me acuerdo que es que las grandes cosas ocurren en silencio, ocurren lejos de las grandes lámparas o de las grandes luminarias. La hierba florece de noche y dice algo así Nietzsche como que los grandes cambios llegan al mundo con pisadas de paloma, no con trompetas. Esa es una primera imagen. Es decir, eso tiene que ver con el posible mundo nuevo que podría venir si es que este mundo en que estamos en una transición termina, que es lo que afirma Gastón. Eso se lo vamos a preguntar a él. Y la otra frase de Nietzsche que me parece muy iluminadora es: el desierto avanza, ay del que en su alma alberga desiertos, y que tiene que ver con un cierto nihilismo. Nietzsche hablaba de dos nihilismos, un nihilismo positivo que venía después de la muerte de Dios, pero otro nihilismo que era un nihilismo negativo, lo que él llamaba el nihilismo del último hombre. Y con eso quiero partir la conversación de hoy día preguntándole a Gastón si esta afirmación de Nietzsche de que el desierto avanza y esa exclamación, ¡ay del que en su alma alberga desiertos!, sigue teniendo vigencia, sigue siendo pertinente hoy, aquí parados en el 2013, en el Teatro Cóndor en Valparaíso, Gastón. Yo creo que hay demostraciones muy claras de que el desierto avanza. Ahora, ¿de qué desierto estamos hablando? Si se tratara del desierto de la tierra, eso es un hecho, también avanza. Pero lo más grave es que lo que avanza es el desierto del espíritu. Y a eso se refería Nietzsche. El desierto del espíritu es el empobrecimiento progresivo de la vida humana, por la cual las aptitudes más valiosas de la psique humana van quedando postergadas para el desarrollo de las aptitudes puramente prácticas, puramente utilitarias. Entonces, esa postergación permanente de nuestras aptitudes más nobles es lo que constituye el desierto del espíritu. O sea, nuestra época está produciendo un tipo de hombre medio, muy despojado de toda trascendencia, en el fondo, de todo lo que hay de trascendente en nosotros. No hay tiempo de ser humano. Esa es terrible la frase, pero eso es un hecho. No hay tiempo de ser humano. O sea, hemos querido ganar el tiempo, hemos terminado siendo esclavos del tiempo. Hemos querido facilitar la vida mediante la tecnología y hemos terminado esclavos de la tecnología. Entonces, el hombre medio de hoy ya no es un pueblo, es una masa. Y los pueblos tienen sabiduría, tienen tradiciones, tienen virtud, tienen creatividad, tienen un sello de identidad. La masa no tiene ninguna de esas características. Las poblaciones de las grandes ciudades son una pura masa. No se puede decir ni siquiera que son una comunidad. Es un hacinamiento de familias o de individuos que viven apremiados por satisfacer las necesidades básicas solamente. Entonces, ese empobrecimiento atroz de la vida es lo que podemos llamar el desierto del espíritu que avanza. Gastón, pero sin embargo, a ver, uno podría pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, o que habría habido, o que hubo alguna época anterior donde el hombre no fue masa y fue pueblo. Pero ¿cuándo fue eso? Porque en el pasado también encontramos
momentos de cultura donde habían grandes desigualdades, grandes diferencias, brutales, digamos, y muchas generaciones hoy día nuevas que vienen de antepasados que no tuvieron, no sé, no tuvieron agua potable, no tuvieron cosas básicas, no tuvieron educación, más bien miran este presente como un presente mejor que el que tuvieron. Entonces, cuando tú hablas de lo que está pasando hoy día, ¿hablas de un pasado idílico, de que en algún momento realmente fue mejor que ahora? Sí, en algún momento la población de Chile fue un pueblo, ¿cierto?, con las características que yo señalé anteriormente. Comunidades rurales, sobre todo, que tenían sabiduría, que tenían virtud, que tenían tradiciones, que conocían el sentido de la vida, en el fondo. Podían ser incluso analfabetos, pero eso no importaba. Sabían mucho más que las personas que saben leer y escribir. Existía en las comunidades rurales de Chile un personaje que yo lo destaco hoy día, y que yo quisiera que algún día algún gobierno chileno le levantara un monumento, que se llama el Sabio Popular Anónimo, que fueron los reales maestros de nuestras comunidades rurales, ¿no es cierto? Existían, bueno, estas características, eran verdaderas comunidades que tenían esta sabiduría impartida por estos maestros, no solo de ellos, sino las madres, las abuelas, los oficios, los que dominaban algún oficio, pero era una comunidad. Eran varias comunidades que integraron finalmente una gran comunidad. El hecho que nuestra cultura occidental cristiana, desde la revolución industrial, se fue transformando de una cultura que era en una mera civilización tecnológica y financiera, fue lo que hizo emigrar a estas comunidades rurales a los centros urbanos en grandes ventajas, y eso los forzó a vivir una vida muy disminuida y a vivir solo en el apremio de la satisfacción de las necesidades básicas, ¿no? Pero yo no quiero decir que el pueblo chileno no sea todavía un pueblo, pero la calidad de pueblo ha sido tremendamente erosionada por esta falsa cultura, en el fondo, en que todo lo reduce a la lógica de los negocios y a los problemas tecnológicos. Cuando se dice que la educación superior, por ejemplo, está destinada a servir al país, frase que repiten todos los rectores de las universidades de Chile, y para la expresión que suena bien, suena convincente, pero si yo le digo al rector, siéntese ahí, señor rector, dígame, ¿qué entiende usted por país? No es necesariamente la nación. El país, de hecho, no es más que un constructo tecnológico y financiero, y que controla una muy privilegiada minoría. Entonces, que usted me diga de que la
La educación superior está hecha para servir al país. Detrás de esta frase hay una buena voluntad, pero de hecho, ¿qué estamos sirviendo? Estamos sirviendo este constructo tecnológico y financiero. Por tanto, servir al país no es un sinónimo del bien común, no es un sinónimo de servir a los habitantes del país. Siquiera que me dijera, la educación superior está hecha para servir a la comunidad, eso sería más humano, pero servir al país solamente significa servir este constructo financiero tecnológico que controla una muy privilegiada minoría, y yo no estoy dispuesto a hacer eso. Gastón, tú estás en este momento en tu última dedicación, digamos, que esto tiene una historia del trabajo que hiciste con Fidel Sepúlveda, pero tú tuviste una suerte como de conversión en tu vida, una de tus conversiones, de encuentros con personas notables. Una fue con Lanza del Basto, podemos hablar después, pero uno de los encuentros decisivos tuyos fue con Violeta Parra. Y en ese encuentro tú tuviste un cambio, una mirada sobre el tema de la cultura, o sea, tuviste un cambio de enfoque que te enseñó Violeta Parra, que te mostró, que te abrió. Ella te abrió un mundo que tú no conocías. Y tú dices en el prólogo, me parece que en ese prólogo de un libro que acaba de ser reeditado sobre los cantores populares folclóricos, que fueron esos cultores del canto popular que alcanzaron a darle testimonio a Violeta Parra, que ella alcanzó a registrar como un tesoro único, tú dices que de alguna manera la élite chilena, de la cual tú también formas parte, es una élite ignorante en el sentido de que ignora la propia cultura, ha ignorado la propia cultura y más bien ha privilegiado o ha entendido la cultura como aquello que viene desde afuera, lo que viene de Europa o lo que viene de Estados Unidos, pero ha sido completamente ciega frente a la cultura tradicional. A ver, ¿qué es lo que se ha perdido? ¿Qué es lo que ha perdido esa élite intelectual, digamos? ¿Qué es lo que no ha recogido y que ha hecho que finalmente se empobrezca nuestra cultura en una dimensión más total en las últimas décadas? Una vez Isabel Parra me preguntó ante un auditorio como este: a ver, dime, Gastón, ¿qué te enseñó mi madre en síntesis? Entonces yo le dije, me enseñó a conocer y a apreciar la sabiduría de nuestro pueblo. Ni siquiera usé la palabra cultura, la sabiduría de nuestro pueblo. Para desarrollar esta idea, citaría yo a mi colega Fidel Sepúlveda, que era realmente el maestro de Chile en lo que se refiere a nuestra cultura tradicional. ¿Qué incluye la cultura tradicional? Incluye todo, en el fondo, las formas de vida, de decides del diario vivir, sentencias de sabiduría heredadas del pasado, refranes, narraciones, creencias, mitos, formas de celebrar la vida, de festejar, casa, habitación, amoblado, maneras, concepción del mundo, concepción del más allá. Si tú sumas, es todo un mundo, ¿no es cierto? Violeta cultivó muy especialmente el género canción, o sea, ella se metió muy a fondo en la poesía popular y en el género poético musical, en todas sus formas, ¿cierto? Incluido el canto a la poeta, que tradicionalmente era solo para los hombres. Y Violeta es la única cantante mujer que fue reconocida por los cantores a los poetas de Chile. Pero ella conocía todo el refranero, conocía todos los cuentos,
conocía toda esa fase que es más sapiencial, que incide más directamente en lo que entendemos por sabiduría, ¿no es cierto? Estamos usando esta palabra y conviene definirla, ¿no es cierto? Cuando yo digo que los pueblos tienen sabiduría, ¿qué es la sabiduría en el fondo? Es un conocimiento vivencial, no es un conocimiento teórico, es un conocimiento vivencial que le permite al hombre conocer el sentido de la vida. Por eso que es mucho más importante que la filosofía. No se puede ignorar la sabiduría impunemente, sin consecuencias, ¿no es cierto? ¿Ya? Si cuando digo nuestro pueblo tenía sabiduría, significa nuestro pueblo consciente o inconscientemente. Como decir, a posteriori o a priori sabía qué es el sentido de la vida y lo seguía. Y yo creo que no compulsivamente, porque también esto se daba en el crisol de una cultura cristiana. La sabiduría no es religión, pero esa sabiduría se daba en un contexto de cultura cristiana. ¿Qué más tenía nuestro pueblo? Tenía sabiduría, tenía virtud. Y también conviene definir aquí la palabra virtud. La palabra virtud es la inclinación espontánea que un hombre tiene de obrar rectamente y amar a su prójimo como a sí mismo, pero espontánea, le nace solo, porque tiene el corazón bien puesto, ¿no es cierto? Hay un refrán que dice muy sabiamente, la virtud es divina, la moral es solo humana. Y hace una distinción tremendamente sabia entre virtud y moral. O sea, había una tendencia innata en la mayoría de las comunidades rurales chilenas a obrar rectamente y amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces eso se notaba en la solidaridad, en la ayuda mutua, en que todo el mundo se conocía, y que si se enfermaba alguien, todo el mundo lo iba a ver, ¿no es cierto? Se vivía eso. Y finalmente, ¿qué otra cosa más tenía nuestro pueblo? Tenía creatividad. ¿Y cómo vamos a definir la creatividad? La creatividad, bueno, se manifiesta también en el arte, en la literatura, incluso en la ciencia. Pero hay personas que tienen creatividad sin escribir libros, sin pintar cuadros, sin descubrir la relatividad, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la creatividad? Que muestra que hay un pueblo que está vivo espiritualmente, en la capacidad de renovarse diariamente. Entonces, esas tres características hacen un pueblo: sabiduría, virtud, creatividad. No digo que el pueblo chileno la haya perdido totalmente, pero la ha perdido en gran parte, empujado por el modelo de civilización materialista que tenemos a vivir apremiado solamente por las necesidades básicas. Gastón, los últimos libros, tus últimas investigaciones o recopilaciones, lo que ustedes hicieron con Fidel Sepúlveda, lo que proyectó Fidel Sepúlveda fue juntar como 5 libros capitales, así entiendo, chilenos, 5 libros de la gran cultura chilena, que serían un poco como, comparándolo, haciendo un parangón, como los 5 libros o los libros capitales de la cultura china, ese trabajo que hicieron estos sabios que fueron Lao Tse y Confucio,
en su cultura. A ver, vamos viendo. Por un lado están los refranes, que fue este libro que sacaste hace poco, que es un libro delicioso, porque hay una recolección de refranes y comentarios de los refranes, y tú de alguna manera planteas que ahí en los refranes hay un pensamiento espontáneo, pero muy articulado, un pensamiento muy profundo, detrás de refranes absolutamente sencillos y simples, que puedo escoger al azar. La suerte de la fea, la bonita la desea. No hay fea sin su gracia, ni bonita sin defecto. Eso sobre la fea y la bonita. Pero hay otros, por ejemplo, al azar también: el amor es como el recién nacido, mientras no llora, no sabe que está vivo. El amor es como el agua, si algo no lo agita, se pudre. El que se muere amando, como cohete, se va a la gloria, etcétera. Es decir, en estos refranes uno ve esa creatividad de la que tú hablas, esa genialidad, incluso superior a una cierta genialidad de algunos poetas de hoy que se vanaglorian de su gran humor, digamos, de un humor lúcido, pero muchas veces más intelectual. Esto es espontáneo, es anónimo, está arraigado. La sabiduría de los refranes, por un lado. Y está también este otro libro, Sabiduría Chilena de Tradición Oral, los cuentos. Hubo un tiempo que la gente se juntaba en torno a la fogata, siempre había alguien mayor ahí en esa fogata, tú lo cuentas al comienzo del texto, y hay cuentos maravillosos, desopilantes algunos. Hoy día en la mañana le leía uno a mi hijo para hacer la prueba, un niño posmoderno, por decirlo así, El castillo de la flor de lis. Y estaba en estado de maravilla ante el cuento, ¿no? Los hermanos Grimm son una alpargata vieja. Y yo admiro a los hermanos Grimm al lado de estos cuentos de imaginaciones, son como folletines, cuentos fantásticos. También los recoge y también los comenta. ¿Cuáles son los otros? A ver, está la música, eso lo sabemos. ¿Cuáles son los 5 en total, los 5 libros capitales, digamos, las 5 fuentes de nuestra cultura, que habría que reconstituir como un corpus? Yo fui discípulo de Violeta Parra, pero también fui discípulo de la doctora Lola Hoffman. Me traté con ella también. No me da vergüenza decirlo. A uno de repente se le va la onda y necesita una ayuda. Cuando se me fue la onda 2 o 3 veces, ella me ayudó. ¿Te extraviaste, Gastón? Ella me ayudó. Era una gran confuciana ella. O sea, conocedora de Confucio, el gran sabio chino, ¿no es cierto? Y ella me contó esto. Confucio vivió en la decadencia del imperio antiguo y vio cómo se perdían los valores y todas las tradiciones, y el pueblo era masificado y era una modernidad muy, como decir, precoz que tuvo el imperio chino, el más poderoso imperio de la antigüedad, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue su reacción? Refrescarle la memoria al pueblo chino para que vuelva a la cultura de sus ancestros, y recogió la cultura oral, la cultura oral de China en todos sus aspectos, incluso las canciones populares, los refranes, todo. Entonces pensamos con Fidel Sepúlveda que Chile le estaba pasando lo mismo, que estaba perdiendo sus valores, que el pueblo había sido masificado. Y hagamos lo mismo de Confucio, le dije yo, manteniendo la debida proporción, claro. Ni yo soy Lao Tse, ni tú eres Confucio. Pero a la chilena hagamos lo mismo, recojamos. Bueno, ya se ha recogido una buena parte con los antropólogos que nos antecedieron, ¿no es cierto? Juntemos todo esto, hagamos un todo para imitar a Confucio en 5 libros clásicos. Y pensamos que esos libros podían ser los refranes, las narraciones, o sea, los cuentos, las fiestas. Hay uno de los libros de Confucio que se llama El Sagrado Libro de la Historia. Habría que encargarle a un historiador que se encontrara en esta misma línea de pensamiento
para que entresacara de la historia de Chile los episodios que constituyen ejemplos o narraciones ejemplares, como para suscitar en el pueblo el comportamiento sensato y virtuoso en la vida, ¿no es cierto? Y seguramente si uno los busca los va a encontrar. Y me falta un libro, ¿no? Refranes, cuentos, entendí yo, las fiestas, ¿no? La Refranes, historia, cuentos, música las fiestas, el sagrado libro de la historia. y la música. Está en discusión cuál sería El quinto. el quinto libro. Sí. Ya, ok, está en discusión. Está en discusión. Yo creo que podrían ser los mitos. Los mitos, mitos y leyendas. Y hay mitos criollos y hay mitos indígenas. Y también son narraciones ejemplares que suscitan en el pueblo el comportamiento sensato y virtuoso en la vida, ¿no es cierto? Gastón, vamos a hacer un pequeño recorrido, pequeño, va a ser sintético porque está prometido ahí en la invitación, para volver de nuevo a nuestra situación actual, a nuestra historia y nuestra cultura y no cometer el mismo error que tú le achacas a la élite que siempre ha estado mirando hacia afuera. Es una élite aspiracional culturalmente, si uno lo piensa. En algún momento era Francia nuestro centro, ahora es Estados Unidos, ¿no? Antes éramos parisinos, ahora somos neoyorquinos, ¿no? Ha cambiado solamente el tipo de cultura, pero ahí hay, por lo que tú dices, casi yo diría una cobardía o una falta de coraje de ser lo que somos, ¿no? Y como una suerte de vergüenza por lo que somos, como mirar esta cultura oral y popular en menos, ningunearla, y en cambio ir a buscar afuera los grandes modelos, los grandes ejemplos estéticos y culturales. Pero no puedo dejar de preguntarte por algo que es muy fascinante y que tú manejas muy bien, y que está muy enlazado por lo que tú acabas de decir, que es, vamos a hablar un poquito de Lao Tse y el taoísmo. Tú publicaste un libro, una edición, una versión del Tao Te Ching con comentarios en la editorial Cuatro Vientos hace unas décadas atrás, un estupendo libro, y tú dices en ese que de alguna manera Lao Tse, este sabio que desaparece en el anonimato y que deja este libro impresionante de sabiduría, este tesoro de la espiritualidad humana, que de alguna manera Lao Tse aparece en un momento de gran crisis. En el fondo una suerte de decadencia muy parecida a la que tú acabas de describir para los días de hoy, cuando una cultura deja de ser cultura y se resigna a ser solamente civilización. Y eso habría pasado en China, tú nos vas a decir más o menos en qué siglo. Me gustaría que brevemente ubicaras quién fue Lao Tse, qué representó, ya supimos quién era Confucio, y qué es lo que trajo su pensamiento, su sabiduría, el taoísmo, qué es lo que trajo a China y qué le trajo a la humanidad entera, por ende. Es curioso que ese libro que tú mencionas, el Tao Te Ching, dicho en chino, o sea, el libro del Tao, o sea, del sentido y de la virtud, eso sí significa en castellano, es el segundo libro más editado en el mundo en este momento. La Biblia ha sido siempre el libro más editado en el mundo y todavía sigue a la cabeza. No se nota mucho el efecto, ¿no es cierto? Ya, el segundo libro más editado en el mundo es el Tao Te Ching de Lao Tse. Hay que situarse en la época, ¿no es cierto? La decadencia de un gran imperio, de una gran cultura, con muchos valores muy nobles, empieza a decaer por la falta de sabiduría en la familia real o en sus ministros o en sus feudales. Es el momento en que las clases dirigentes van perdiendo el prestigio y la virtud, en el fondo. Y empieza el desorden en la sociedad, ¿no es cierto? Frente a ese problema aparece Confucio y Lao Tse. Para definir quién es Lao Tse hay que también definir quién es Confucio. Lao Tse propone
revincularse con el orden natural, que es lo que la civilización china perdió en esa época, por el artificio de las grandes ciudades, de la opulencia de los mandarines y de los emperadores. Perdió esa vinculación con el orden natural. La proposición de Lao Tse es volver al orden natural, que ahí como decir, el hombre es inspirado por la naturaleza para adquirir la virtud, para desarrollar la virtud, para desarrollar la sabiduría y la creatividad, ¿no es cierto? En cambio, la posición de Confucio es: no desarmemos este imperio, no desarmemos toda esta estructura política, sino que infundámosle la virtud que perdió, nada más, ¿no es cierto? Es un filósofo de la cultura. El otro es un pensador, un sabio que postula la reinserción del hombre en el orden natural. Y estas dos tendencias se fusionaron posteriormente en la historia de China. Ya se ve, ustedes, de qué manera la cultura china posterior a ellos es una cultura imperial, de como decir, un Estado con administración, con de todo, pero al mismo tiempo que busca no traicionar la trama de vida que es la naturaleza y vivir lo más próximo posible de los ritmos naturales. O sea, se produjo una fusión del taoísmo y del confucianismo. Que yo sepa, ningún filósofo político como lo fue Confucio ha sido más consciente de esa necesidad de que el hombre no se puede divorciar de los ritmos naturales, del tiempo orgánico de la naturaleza, y no vivir solamente en el tiempo artificial del reloj. Eso lo tuvo muy claro la cultura china, y eso se debió a una muy feliz fusión del taoísmo y del confucianismo. Gastón, estaba pensando, leyendo el diario de ayer, justamente que acá en el Congreso del Partido Comunista Chino, que es el órgano rector del país, viene una segunda gran revolución, comparada una nueva oleada de reformas tan fuerte como la de Deng Xiaoping, pero son reformas que van en el sentido de liberalización de los mercados en términos económicos, o sea, abrir más el capitalismo dentro de China, este sistema extraño que es capitalismo con el sistema de un partido comunista único. Pero lo que llama la atención es que en el diagnóstico de lo que está pasando en China, los jerarcas se dan cuenta que hay un deterioro moral, que hay corrupción generalizada en distintas esferas de la sociedad, a eso vienen estas reformas, y por lo tanto estamos en una situación muy parecida al momento en que aparece Lao Tse, en China estoy diciendo hoy día, ¿no? Y que probablemente eso va a tener consecuencias fuertes en las próximas décadas. China es un país fundamental, es como un motor de la economía en el mundo hoy día, es un referente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es curioso cómo la historia tiene estas vueltas, estos eternos retornos, ¿no?, de lo mismo. Pero lo que está claro, me da la impresión a mí, creo, no sé si lo compartes tú, es que la civilización china se alejó de sus grandes referentes, digamos. O sea, ¿en qué momento se pierde ese vínculo con la sabiduría confuciana o taoísta? ¿Qué pasa en China? ¿Cuándo se produce esa escisión y ese quiebre? Es curioso que eso haya ocurrido porque Mao Zedong era un taoísta, al fondo. Era un marxista-leninista maoísta
taoísta. Respetaba mucho esa tradición mística o sabiduría, porque estaba más vinculada a la comunidad, al pueblo, que el confucianismo, que siempre fue feudal, ¿no es cierto? Entonces no nos extrañe que haya habido una campaña anti-Confucio durante el gobierno de Mao Zedong. La fundación del Partido Comunista Chino fue un rito taoísta maravilloso. Ninguna fundación de ningún partido comunista occidental tuvo este carácter tan especial. En una barca, en un lago, en primavera, 12 miembros fundadores, el gran sacerdote de los templos del norte, de los templos taoístas, y ofició un rito de primavera. ¿Y por qué 12 miembros, los 12 signos del zodíaco chino? ¿No? Fue un acto de magia en el fondo. Había muchas barcas ese día en ese lago y nadie se dio cuenta que en una de ellas se estaba fundando el Partido Comunista Chino, que lideró inmediatamente Mao Zedong. Fue un acto muy poético, porque hubo inicialmente una fusión del taoísmo y el comunismo chino. Ahora, la pregunta tuya, ¿por qué se perdió? Porque yo creo que era un problema personal de él, de Mao Zedong, que era un gran sabio, ¿no es cierto? Pero no de los que lo continuaron. De ahí en adelante, la primera prioridad fue transformar a China en una gran potencia industrial y económica, ¿no es cierto? Y en eso, bueno, se fue la cultura tradicional de China. O sea, hoy día da lo mismo caminar por las calles de Santiago que por las de Pekín, ¿no es cierto? El tipo de hombre que se está produciendo es el mismo. Gastón, y a propósito de eso, en una entrevista en un libro del que tú participaste que se llama Homeostasis, que se entrevista a distintas personas o personajes, muchos de ellos que están como salidos del sistema o en el borde, outsider en distintas disciplinas, hay una pequeña entrevista a este gran fotógrafo extraordinario que fue Sergio Larraín, que terminó sus días, como sabemos, cerca de la localidad de Ovalle, se radicó ahí, dedicado a la meditación, al yoga, abandonó la fotografía en un combate muy personal, como de guerrero con su propio ego y con el ego del mundo y el ego del arte. Y le hacen una pregunta por la situación política actual en Chile. Como tenemos elecciones en una semana más, no vamos a proponer candidatos ni nada de eso, no vamos a caer en ese mal gusto. No se equivoquen. Me voy a saltar un juicio muy crítico que hace el presidente de la República para tampoco caer, que además es pariente de él. Pero quiero oír algo que dice Sergio Larraín sobre qué era para Lao Tse el buen gobierno o el buen gobernante. Decía, el sabio, lo cita Larraín, cuando gobierna, rige su sabiduría en todos sus ministros y así se conserva la unidad. Y también dice, mientras sea como el arroyo del mundo, la virtud eterna no lo abandonará y retornará a la infancia. Hablemos un poco del buen gobierno en un sentido taoísta. Pensando en... Hoy día hay toda una crisis muy fuerte de la política, en el sentido amplio, y de los partidos políticos, de las formas de representación. Hemos visto lo que ha pasado en estos últimos años. Esto es transversal, no es un problema de un sector, es completamente transversal aquí y en el mundo. Y me da la impresión que hay una necesidad de que surja una nueva política. Y la política es imposible eludirla. Donde haya seres humanos y comunidad va a haber política, polis. Pero ¿qué podríamos sacar de este libro eterno que es el Tao Te Ching como elementos fundamentales para un buen gobierno, en el sentido profundo de lo que es el gobierno y que también a lo mejor se relaciona con el autogobierno de uno mismo?
Gastón. Mira, en otro pasaje de ese libro, Lao Tse dice, el buen gobernante no tiene sentimientos propios, hace suyo los sentimientos del pueblo. No está ahí para imponerle sus ideas al pueblo. Escruta los anhelos de las comunidades populares y esas son las ideas que pone en práctica en su gobierno, ¿no? Es un poco lo que le decía Jesucristo a sus discípulos, ¿no? El Hijo de Dios no ha venido al mundo a ser servido, sino a servir. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. O sea, Él se hace nada y le lava los pies a los apóstoles como un acto simbólico de servicio. El mismo sentido tiene este pasaje del libro del Tao. El buen gobernante no tiene ideas ni sentimientos propios. Hace suyo las ideas y los anhelos de su pueblo. Eso es la esencia del buen gobierno taoísta. Y también no le da mucha importancia a la inventiva humana de los genios y de los superdotados. Yo diría que el buen gobernante taoísta mantiene a prudente distancia a los genios y a los superdotados, porque si hay algo original en la doctrina taoísta es que es la única que yo creo en el mundo que ha puesto en duda el aporte real de los genios y de los superdotados para el bien común, ¿no es cierto? Lao Tse dice que los genios en el fondo han hecho enloquecer a los hombres, han inventado cosas que en el fondo han hecho enloquecer a la sociedad. Es difícil probar fehacientemente que eso es así, ¿no? Pero tenemos muchos casos en que las cosas ocurrieron de esa manera, ¿no? El hombre más inteligente del siglo XX, Albert Einstein, descubrió la teoría de la relatividad y la fórmula de la energía. La energía es igual a la masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Imagínense ustedes, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, multiplicado al cuadrado y por la masa. Eso te da la idea de que en cualquier guijarro, si tú desintegras los átomos de un guijarro, puedes hacer volar todo Valparaíso, ¿no es cierto? Claro, pero este hombre no se contentó con eso. Le escribió un telegrama al presidente Franklin Delano Roosevelt para que utilizara su fórmula para aplicarla al armamento y fabricar armas de destrucción masiva, ¿no es cierto? Y además, con el gran pecado de haberle recomendado especialmente que la tirara sobre Alemania. Cuando ya ocurrió lo que todo el mundo sabe, ¿no es cierto? Hiroshima, Nagasaki, este hombre hizo un mea culpa, se arrancó los cabellos, lloró, gritó, estrelló la cabeza contra los muros y dijo: he entregado un juguete mortal en manos de hombres, niños inocentes, dijo. Los yanquis, niños inocentes, ¿no? Entre paréntesis.
Entonces, dijo algo que revela que algo de sabio quedaba en él, ¿no es cierto? Dijo: la humanidad me llama sabio, pero sepan que yo no soy un sabio. El sabio es el Mahatma Gandhi, porque él conoce el corazón de los hombres. Ese fue su primer acto de sabiduría, ¿no es cierto? Pero para que vean ustedes lo que dice Lao Tse, los superdotados y los genios han creado este mundo artificial que nos ha vuelto locos. Entonces, si hay algo original que tiene esta doctrina taoísta, es poner en tela de juicio al genio, ¿cierto? Que nosotros nos han acostumbrado a admirar, como si ser genio fuera la última cota del valor humano, ¿cierto? Y a los que piensan así, yo les pregunto: ¿Jesucristo era un genio? Las pinzas, no era un genio. No era un genio. ¿Qué sabía él de matemática, de filosofía, de la buena literatura? No tenía nada de académico. Era un simple carpintero que conocía bien las escrituras sagradas de su pueblo. Eso es todo lo que tenía. Un hombre sencillo, un trabajador manual. Era un genio en el sentido que lo es Einstein para nada. Entonces, no hay que echar al saco roto la advertencia que nos hace Lao Tse: cuidado con seguir admirando con valor supremo la genialidad o al superdotado, ¿no es cierto? Es interesante esto, puesto que estamos en un festival que se llama Puerto de Ideas, que tiene que ver con el pensamiento y el pensamiento taoísta o sabiduría taoísta plantea, por lo que tú dices, y lo dices en tu libro, que hay que concentrar la mente en el no pensamiento, ¿no? Porque el pensamiento es el permanente refuerzo de los estados inferiores de la conciencia, alrededor de lo que uno pudiera creer. Explícame un poco por qué el pensamiento es el refuerzo de los estados inferiores de la conciencia. ¿Qué hay superior, qué está por sobre el pensamiento en la mente humana? El taoísmo sostiene que había dos mentes en el fondo, la mente superior y la mente inferior. La sabiduría del ojo y la sabiduría del corazón. La sabiduría del ojo es el intelecto y la sabiduría del corazón es mucho más profunda. Ve, siente y presiente. En cambio, el intelecto es mecánico. El intelecto es el encargado solamente de ordenar el conocimiento que procede del corazón y verbalizarlo. En general, la pedagogía del sistema en que vivimos privilegia el intelecto y atrofia la sabiduría del corazón. En cambio, un refrán chileno te dice: el corazón no miente a nadie. El intelecto puede mentir todo lo que quiera, pero el corazón no miente a nadie. Es como el núcleo de lo que llamamos conciencia. Claro. Entonces, la pregunta precisa era... No, era ¿qué es lo que hay por sobre el pensamiento? Y yo lo estás contestando. Justamente, el pensamiento diario de una persona no se refiere al sentido, no se refiere a las intuiciones profundas que él pueda tener sobre la vida. Se refiere a cuestiones contingentes. Y si tú te acostumbras a vivir en ese plano de la conciencia
¿qué es lo que va pasando? Te vas acostumbrando a postergar tu naturaleza más profunda, la vas postergando, y si pasas toda una vida en eso, llegas a los 50 años, ya es muy tarde, quedaste así, quedaste identificado con las circunstancias, con lo intrascendente, con el pago de las cuentas, ¿no es cierto? Quedaste atrapado en ese mundo de la rentabilidad. Te hiciste muy sensible a la seducción de la publicidad. Te hiciste un perfecto consumidor. En cambio, la sabiduría del corazón se te fue apagando cada vez más, ¿no es cierto? Ustedes vieron la película Titanic. En un momento Jack Dawson le dice a la niña, ¿cómo se llamaba ella? ¿A la protagonista? A Lady... No me acuerdo, sí. Le dice a ella, tienes una luz en tus ojos, en tu corazón. Si te casas con ese hombre, esto se irá pagando para siempre. Es un poco lo mismo. Si no cultivas la luz de tu corazón, se te irá apagando mientras te identificas con las circunstancias inmediatas de la vida, ¿no? Entonces, para eso es que tú mencionas, existe una disciplina espiritual para que esa luz de la sabiduría del corazón no se apague, ¿no es cierto? Gastón, cortito no vamos a poder entrar porque el Tao, no vamos a hablar de taoísmo, el ismo suena feo, ¿no? El Tao, la sabiduría del Tao tiene miles de riquezas, de niveles, son textos que hay que ir, más que entendiendo intelectualmente, en realidad encarnando en la vida, tú mismo lo dices, digamos. Pero hay algunas pequeñas ideas que quisiera brevemente tocar contigo, ir como pimponeando. A ver, una es cuando en el Tao se dice que el Tao se hace uno con el polvo. Entonces uno dice, ¿cómo? A ver, el sentido, el ser se hace uno con el polvo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo lees tú? Esa idea taoísta de que el Tao se hace uno con el polvo, el camino, la verdad, etcétera. Habría que definir esta hermosa palabra que es, yo creo, que el vocablo madre del idioma chino, ¿cierto? La palabra Tao, que significa sentido. Lao Tse en su libro le da dos significados. Una vez como principio. Cuando el Tao es principio de todo, se transforma en lo que nosotros llamamos Dios, ¿no es cierto? O el Ser Supremo. Pero también le da el sentido de camino, trayectoria, sentido. Y en ese sentido es la ley eterna del Ser Supremo. Ya. Entonces, la pregunta tuya es... ¿Cómo el Tao se hace uno con el polvo? Referente a una frase en que él dice, el Tao se hace uno con el polvo. O sea, el sentido de la vida lo penetra todo. El sentido es preexistente al hombre, el sentido no lo ha inventado el hombre. Yo diría, el sentido inventó al hombre, no al revés. Es por el sentido que nacimos como seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, ignorar el sentido es ignorar la ley eterna y ponerse en conflicto con el Tao, con el gran sentido del mundo, ¿no? Pero la tendencia de los grandes sabios, sobre todo cuando son muy ilustrados, es buscar el gran sentido del mundo, o sea, el Tao, en las cosas sublimes, pero también está en las cosas humildes, está en la nada, está hasta en los excrementos, dice Lao Tse, está en todas partes, todo lo traspasa el sentido, hasta la evacuación de los intestinos es un acto del sentido. Por eso
es un llamado a la humildad de los sabios, de la corte, de los mandarines, de los consejeros del emperador, ¿no es cierto? Ustedes viven en una vida magnífica, se ocupan de grandes ideas, pero el sentido está también en lo humilde, en lo que ustedes no quieren ver. En el libro rojo de Jung, recientemente publicado, se hace esa distinción también. Esta civilización, dice Jung, tiene un sentido heroico, siempre se ha ocupado de lo sublime, siempre ha buscado crecer y en un solo sentido, hacia el infinito, olvidando las cosas humildes de la vida, que son el fundamento mismo. Por ejemplo, el pueblo, la salud, todo lo que todo constituye al hombre como un habitante del mundo. Todo eso se ha ido ignorando, dice, pero algún día vendrá el momento en que esta civilización será humillada, dice, y obligada a enfrentar lo que ha excluido incluso a los hombres más despreciables, según ellos, ¿no es cierto? Que se resbalaron, dice él, hacia el abismo del mal. Y lo dice con una misericordia tremenda, con una misericordia de Cristo. La vida misma te obligará, orgullosa civilización industrial, a enfrentar ese problema. Y según él, será por las malas, no va a ser por las buenas, ¿no es cierto? Entonces, esto es que el Tao se identifica hasta con el polvo, hasta con los excrementos, es que el sentido lo traspasa todo. Eso es lo que quería decir. Me recuerda un poco esta frase tan genial de Santa Teresa. Va en este sentido cuando dice que Dios está hasta en los pucheros. Dios anda en los pucheros, dice Santa Teresa de Jesús. Va como en esa misma dirección. Como nos vamos acercando al final del diálogo, hay un momento que ustedes van a poder hacer preguntas, pero entiendo que esto está organizado, que ustedes podrán escribir sus preguntas en un papelito, alguien las va a recoger y yo se las voy a leer a Gastón. O sea, mientras antes las hagan mejor, porque las primeras van a ser las que van a ser leídas, ¿ya? Y quiero ahora, tú dijiste algo sobre lo femenino que me pareció interesante. Hay otra frase del Tao que es: el espíritu del valle nunca muere, es la hembra misteriosa. ¿Qué es lo femenino en el taoísmo, digamos? Lo femenino y lo masculino, ¿cómo se da eso? Mira, según el taoísmo y también según el confucianismo, el acontecer mundial está basado en dos principios: un principio activo, fuerte, y un principio pasivo, suave; un principio creativo y un principio receptivo. Está de más decir que el creativo fuerte es paterno, ¿no? Y el receptivo suave es materno. La plenitud de la vida es el equilibrio entre estos dos principios. Y eso, primero que nada, en la psique humana, ¿no es cierto? Que el hombre se dé cuenta de que tiene estas dos vertientes en su psique, lo que Carl Gustav Jung llama animus para lo paterno y ánima para lo materno. El principio de individuación para Jung es una armonización del animus y el ánima, o sea, del intelecto con la intuición, del rigor con el afecto, de la justicia con la misericordia. Si tú sumas estas dos
agentes de la psique humana y los sintetizas, resulta la figura de Jesús, naturalmente. Jesús es tan poderoso como misericordioso, es tan padre como madre. En un momento dice, quien me ve a mí ve al Padre. Obviamente que es el Padre el que está hablando ahí, pero por otro lado tiene una ternura por sus discípulos hasta llamarlos hijitos míos, o cuando llora sobre Jerusalén, ¿no es cierto? Y dice, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina protege a los pollos bajo sus alas? Es ahí la madre la que está hablando. Entonces postula el taoísmo, el modelo de hombre, el que tiene tan desarrolladas, armónica y plenamente las virtudes paternas como las virtudes maternas. Esta civilización privilegia solamente lo paterno, lo activo, lo fuerte, pero no la intuición, el afecto, la solidaridad, la mansedumbre, la alegría de vivir, ¿no es cierto? Eso no lo privilegia, tanto que en la doctrina de la empresa moderna se ha llegado a la conclusión que la solidaridad no es rentable, ¿no es cierto? Se ha llegado a esa monstruosidad. Gastón. Entonces, eso es lo importante del taoísmo y también del confucianismo. Gastón, también se da esta relación entre lo materno, el padre, la madre, también se da en la sabiduría mapuche. Tú ya lo has señalado, que el dios mapuche es un dios padre y un dios madre. Brevemente, porque vamos a pegar una pasadita también por la sabiduría mapuche. ¿Cuál es ese dios mapuche, digamos? La mitología mapuche postula un dios andrógino, o sea, bisexual. Es tan padre como madre del pueblo. Y en los grandes guillatunes, que significa rogativas solemnes, el pueblo mapuche lo invoca como padre y como madre. Tiene el mismo sentido que en el taoísmo. Eso significa que estás dotado tanto de las virtudes paternas como de las virtudes maternas que nos cobijan. Y un detalle interesante, el nombre, ¿no es cierto? El mapudungun, Fucha, es para el padre creador, y Kuse para la madre creadora. En chino, el padre creador se dice Fuchao, y la madre cósmica se dice Kuse, igual, con la misma fonética y el mismo significado. O sea, son palabras y estructuras mentales que vienen del extremo del Asia, cuando los mapuches o antepasados de los mapuches pasaron por el estrecho de Bering y se vinieron a alojar esta larga y angosta faja de tierra. Yo traje aquí, bueno, no podemos proyectarlo, vamos a tener que imaginarlo, pero traje un diseño, porque yo le había pedido a Gastón de traer un cultrún, pero me dice que si trae el cultrún y empieza a analizarlo aquí, está cometiendo un acto sacrílego y se expone a las consecuencias. Entonces trajimos un diseño del cultrún, y según Gastón, lo que yo te he entendido es que este diseño, que es el diseño del universo cuaternario, es para ti lo más perfecto como síntesis que ha hecho ninguna cultura. Y me gustaría que me lo explicaras brevemente por qué tenemos, ¿no es cierto?, por un lado arriba la luna, tenemos el sol del mediodía, el sol del amanecer, la luna menguante en esta punta, la luna creciente, el sol oscuro bajo la tierra, la luna oscura, etcétera. ¿Por qué esta es la gran síntesis de este pensar o sabiduría profunda mapuche o cosmogonía mapuche? ¿Y de qué nos sirve a nosotros? ¿Nos podría servir hoy? Ahí. No porque sea mapuche o sea chileno,
Este diseño es de lo más hermoso y más completo que yo he conocido. Todos los pueblos tienen un gran símbolo que representa la gran síntesis de todo. Pero el más hermoso que yo he conocido y más completo es este. El Dios bisexual en la cruz compuesta. Es decir, la cruz ha sido un símbolo de todos los pueblos, en el cual el brazo vertical simboliza la influencia del cielo y el brazo horizontal la plataforma de la tierra que recibe esa influencia del cielo. Pero aquí está doble. Entonces, hay dos figuras masculinas y dos figuras femeninas. O sea, existe el Fuchsia y el Cuse ancianos, pero también existe una pareja joven, el Weche Wenchu y el Ulcha Domo, el joven doncel y la joven doncella. ¿Qué significa el Fuchsia y el Cuse ancianos? Las vigas maestras de la creación, el yin yang chino, ¿no es cierto? Eso. Y el hecho que haya una pareja joven significa la permanente capacidad de renovación de la vida, pero siempre dentro de esta dialéctica de lo paterno y de lo materno. Eso significa, esos son las barras. Después, los remantes curvos o a veces rectos, en este caso simbolizan las 4 fases de la luna creciente, la luna menguante, la luna llena, la luna oscura. Pero también los 4 arcoíris, y el arco iris es un signo muy propicio porque resulta de la combinación de 2 contrarios, el agua y el fuego, el sol y la lluvia. Este signo de armonía en las 4 regiones del mundo. Pero también estas 4 suásticas que hay aquí son el sol en su como ciclo diario. Sol del amanecer, sol del mediodía, sol del crepúsculo, sol oscuro bajo la tierra. Pero también son los cuaternarios de los dioses. El dios los 4 dioses de la guerra, o Wei Chafe. Y curiosamente se rigen por la misma nomenclatura que el dios supremo. O sea, hay un Wei Chafe Fucha, hay un Wei Chafe Cuse o madre, y hay un Wei Chafe doncel y otra doncella. Y bueno, sería muy largo, pero aquí está todo. Está el nacimiento, el desarrollo de la criatura humana y su extinción. Gracias, Gastón. Ustedes van a entrar entonces, van a subir un poco y me van a ayudar a hacer las últimas preguntas. Y quiero saber, porque estoy un poco ciego aquí, si hay alguien que las está recogiendo. ¿Ya tenemos preguntas ahí? Estupendo. Entonces vamos a hacer preguntas que envíe el público. Yo las voy a leer acá, Gastón, y las vamos a ir contestando brevemente para que podamos leer la mayor cantidad. Antes de que empecemos con las preguntas, ¿podemos dar una información acerca del Teatro Condel que nos pidieron la organización? Sí, sí. Me la va a tener que traducir porque yo... O esperemos un poquito, cerremos mejor para no cortar el clima. Nos va a contar la historia del Teatro Condel, que es maravillosa, pero para no cortar el clima vamos a darle un espacio al final para que nos diga en el lugar donde estamos, ese lugar valioso del que yo hablaba al comienzo. Gracias, Manuel. Entonces, la primera pregunta, a ver, dice, en su libro sobre la estrella de la bandera chilena explica el devenir del afluente cultural del Oriente hasta los pueblos originarios del Chile. Este afluente se permaliza en los íconos y símbolos, las prácticas y discursos, produciendo el sincretismo cultural del cual somos hijos. ¿Cómo rescataría este flujo cultural arquetípico en las aulas de Chile, o sea, en la educación? Así brevemente, Gastón. O sea,
Te lo voy a resumir. Este sincretismo de la sabiduría que viene de afuera, que viene desde Oriente, con la sabiduría nuestra, más la sabiduría occidental, ¿cómo traspasarla a la educación? ¿Qué harías tú para traspasar ese sincretismo de sabiduría universal a la educación, a las aulas, a las clases? ¿Qué harías tú en la educación desde esa mirada? Mira, yo lo estoy haciendo en un curso que se llama La poética del acontecer. En el fondo, la esencia de ese curso es sabiduría chilena de tradición oral, refranes y cuentos. Pero yo cito la filosofía, la tradición china de sabiduría para hacer paralelos. Ahora, ¿por qué eso se puede hacer? Porque también podría citar a Heráclito de Grecia o al mismo Sócrates. ¿Por qué se puede hacer? Porque la sabiduría es una sola en el fondo. Si es un conocimiento vivencial del sentido de la vida, el hombre es esencialmente igual en todas partes. Hay ciertas connotaciones culturales que los diferencian, pero lo esencial es la misma naturaleza humana. Por eso, por ejemplo, en los cuentos da la impresión de que existen patrones narrativos comunes a todos los pueblos, aunque ni siquiera se hayan conocido. ¿Por qué? Porque el propósito de estos cuentos es infundir en la comunidad patrones de conducta sensatos y virtuosos. Y eso es el gran problema de la vida humana, ¿no es cierto? Entonces, estos mismos cuentos, contados en la India, contados en la China, contados en Japón, o en Irlanda, o en Argentina, o en Chile, el patrón narrativo tiende a parecerse mucho. Por ejemplo, en los 400 refranes que yo cogí para comentar, hay citas casi literales del libro del Tao, ¿no es cierto?, de Lao Tse. Y eso, repito, porque la sabiduría es una sola. Si ustedes ven los mitos heroicos de la Grecia antigua, el mito de Teseo, el mito de Orfeo, se van a topar con la misma sabiduría. Esa es la razón por la cual se puede hacer, no digamos un sincretismo, porque es una palabra muy fuerte, pero por lo menos un alcance en que se haga notar, como decir, que ambas escuelas de sabiduría convergen a lo mismo, ¿no es cierto? Otra pregunta, Gastón. María Jesús pregunta, ¿qué hierba, porque dijimos la frase de Nietzsche, la hierba florece de noche? ¿Qué hierba está floreciendo en esta noche de Chile? Según tú ahora. Esa pregunta es muy buena. Es buena, sí. Agradezco que me la hayan hecho. Yo creo que las grandes cosas en la historia han comenzado en un pequeño germen que nadie advierte. Hay un refrán chileno muy sabio que dice: lo que con fuerza empieza suele no ser durable. Todas las dictaduras, todas las tiranías empiezan muy fuerte, ¿no? ¿Y cuánto duran? ¿Cuánto duró el nazismo? 12 años. ¿Cuánto duró la dictadura de Napoleón? 20 años, nada más. Bien, pero las cosas grandes, las cosas que van a llegar muy lejos, empiezan con un pequeño germen que la gente apenas advierte. Piensen ustedes que el Salvador del mundo nació en un pesebre, ignorado de todo el mundo. Solo algunos iluminados, como los Reyes Magos, supieron.
pasaron 300 años para que el mundo se diera cuenta que él había venido al mundo. Pasaron 300 años de labor subterránea en las catacumbas de las primeras comunidades cristianas. Se vino a proclamar religión oficial del Imperio Romano ya en el siglo IV después de Cristo. Pero ¿cuánto tiempo el mundo pasó? ¿Cómo decir? ¿Cuánto tiempo pasó que el mundo no se diera cuenta que este personaje había venido al mundo? Lo mismo le pasó a Mahoma. Mahoma costó mucho que los árabes lo tomaran en serio. Lo persiguieron y lo persiguieron a muerte muchas veces, hasta los miembros de su familia. Las cosas grandes empiezan muy pequeñas. Ahora, ¿qué es lo que está comenzando? Esa es la parte de la esperanza, ¿no? Y eso lo puedo yo comprobar en mis alumnos. Yo tengo para estos cursos Sabiduría Chilena, Tradición Oral, tengo más de 80 alumnos. El primero tuvo 82, ahora tengo 85. ¿Y qué es lo que noto yo? Que hay consenso absoluto. Hace 30 años atrás todos estaban divididos en facciones ideológicas, políticas, y se odiaban entre ellos. Había batallas campales entre ellos. Podría haber salido un muerto de aquellas batallas campales. Gracias a Dios no hubo muertos, pero hubo heridos. Y se pegaban entre ellos a palos. ¿Y qué tengo ahora? A 80 jóvenes que están en un consenso absoluto. ¿Cuáles son los valores fundamentales? El sentido crítico sobre lo que ocurre en la historia contemporánea es absolutamente un consenso absoluto entre ellos. El encuentro con el sabio popular anónimo chileno, con esta tradición oral, para ellos ha sido un descubrimiento que les cambió la vida. Ellos me lo dicen en las pruebas escritas: esto me cambió la vida. Y yo presentía todo esto, pero al tomar contacto con esta tradición oral de sabiduría y tan chilena en el fondo, pero que corresponde a una sabiduría universal en el fondo, aprendí a ponerle nombre a aquello que estaba vagamente intuido en mi mente, ¿no es cierto? Entonces yo siento una búsqueda de autenticidad. Ellos se dan cuenta lo que es la virtud. Ya no son moralistas. Ellos, como decir, aspiran a una transformación interior de sus personas, en la cual ellos pueden obrar rectamente y amar a su prójimo sin compulsión, fácilmente, abiertamente. Esa es mi gran esperanza. Y por eso yo sigo haciendo clases, porque estoy haciendo una investigación con la juventud chilena en el fondo. Bueno, hay muchas preguntas, algunas repiten temas que hemos tocado. Ahí quedó una, por ejemplo, sobre el tema de la tecnología, que pareciera que tú tienes una visión muy crítica de la tecnología, así como global, pero también la tecnología y elementos positivos que está manejando esta nueva generación, que permite, por ejemplo, establecer diálogos entre culturas. ¿Tienes alguna, así brevemente, todo es negativo en este mundo financiero tecnológico, o la tecnología puede ser usada positivamente por el hombre en este cambio cultural o vuelta a la sabiduría? Mira, para ser consecuente, yo también uso la tecnología lo menos posible, ¿no? Lo menos posible, ¿no? No tengo celular, no tengo computador, no consulto internet, no sé manejar auto. Bueno, trato de hacer lo posible, pero en este momento estoy hablando a través de un micrófono.
es un instrumento electrónico, podamos servirnos hasta ¿cómo decir? Hasta que sea algo sensato, pero que no nos domine la tecnología. Yo creo que el advenimiento de esta tecnología en el mundo, en principio, es algo malo. Me hago cargo de lo que acabo de decir. Yo creo que es algo malo. Miguel Serrano tenía curiosamente la misma idea, porque se atrofiaron aptitudes muy profundas de la psique humana. Es que hemos necesitado de esta tecnología, dice él. Es lo que yo pienso. Esta tecnología no existiría si no se hubieran atrofiado esas aptitudes psíquicas que perdimos. Ahora, ¿por qué las perdimos? Es un cuento muy largo de nunca acabar, ¿no es cierto? Es un mecanismo de sustitución, porque se produjo un vacío espiritual tremendo y se perdieron esas aptitudes. Es que esta tecnología vino a llenar el hueco, ¿no es cierto? Pero ahora somos esclavos de la tecnología. Entonces la única manera de servirnos de ella es sensatamente. Liberémonos lo posible de ella. Yo sé que liberarse completamente de ella es imposible. Bueno, Gastón, quiero agradecerte tu entrega en esta conversación y en otras conversaciones que hemos tenido. Agradecer a Puerto Ideas por haber hecho posible este espacio, agradecer al Teatro Conde, a Valparaíso, a la ciudad, a la querida ciudad de Valparaíso, que tiene tantas grietas, tantas heridas, pero también hay tanta esperanza, tanta cortesía en esta ciudad, en sus habitantes. Por lo menos yo lo siento así, tanta humanidad y a veces tanta esa sabiduría de la que tú hablas, yo todavía la siento en esta ciudad, en Valparaíso, cada vez que vengo, y vengo regularmente en un proyecto en que estoy. Y decir que hay una frase del Tao que a mí como que me la proyecto en Gastón, cuando dice: formar el alma hasta consolidarla en la unidad, regular la respiración hasta hacerla suave como la de un niño, porque tener a un hombre de 86 años con este entusiasmo, con esta verdad, con esta pasión, con esta sabiduría, con esta entrega, con esa transparencia en la mirada, con esa respiración tan suave como un niño, yo creo que es un lujo, es una maravilla tenerlo a Gastón aquí como referente en un mundo donde se desdibujan los referentes, donde faltan tantos referentes de autenticidad. Quiero agradecerles a todos de habernos acompañado, agradecer especialmente a Gastón y quiero que le demos un cariñoso aplauso en esta tarde.